Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. En estos días ha estado batiéndose en los medios de comunicación una propuesta que va de distintos sectores de la sociedad, pero sobre todo aupado por un grupo de la oposición política del país, o aupada, ¿no?, la propuesta, que busca hacerse gracioso, ese grupo, y la oposición que busca hacerse graciosa también a la población, sobre todo a la población trabajadora del país y empleada del país. Sociológicamente son dos cosas diferentes, el trabajador y el empleado. El empleado está en el área de los servicios, usualmente el trabajador está en el área de la industria, sobre todo en la industria. Por eso sociológicamente han sido siempre analizados como dos cosas diferentes. Pero uno y otro tienen en común que cotizan a la seguridad social y que además de eso no, por lo tanto también cotizan en el régimen de las asociaciones de pensiones, las llamadas AFP. En Perú, Martín Vizcarra, el presidente del gobierno de Perú, concretamente, y sus legisladores, para hacerse muy graciosos a la población, pues aprobaron la repartición de 1% X, que no recuerdo ahora, de los fondos de pensiones entre las personas, entre los trabajadores y empleados, los contribuyentes. Sebastián Piñera, que no lo quieren ni ver en pintura, porque los niveles de popularidad de Sebastián Piñera cayeron a números escandalosos, de ni siquiera un 25% de aprobación de su población. Población chilena ha expresado un rechazo a Sebastián Piñera, que ha estado en la calle, la población, haciendo verdaderos cacerolazos, no como los que pagaron aquí, sino cacerolazos de verdad, porque lo que ha habido en Chile es una verdadera estafa con lo de los fondos de pensiones, que fue donde inició el proceso, allá por los años 90, a fines de los años 90. La realidad es que una cosa es con guitarra y otra es con violín, y que no es lo mismo Perú y Chile que la República Dominicana, y que cada país tiene su propia realidad, y que cada comparación que hacemos, las comparaciones, dice el pueblo dominicano, son odiosas. Todas las comparaciones son odiosas. Aquí alguna gente quiere hacerse graciosa y ha propuesto que hasta el 30% de los fondos de pensiones les sean entregados a los empleados y trabajadores. Y eso puede parecer muy bonito, eso puede parecer muy simpático, eso puede ganarle unos cuantos votos a unos cuantos senadores y diputados de la oposición ansiosos de conseguir esos votos, pero la verdad es que tal cual está concebido eso, y en el momento en que está concebido, como ha dicho y como han dicho las autoridades del Banco Central, eso sería, como lo llamó Andy Dawarre, un monetavirus. Eso sería un virus tan pernicioso en la economía ahora mismo como lo es el COVID-19 a la salud del pueblo dominicano. ¿Por qué razón? Por todo lo que vimos durante los 3 gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano
y por lo que vimos en uno de los momentos de crisis económica heredado y agravado por Joaquín Balaguer en los años 90. Es decir, lo que decía Juan Bosch, el dinero es a la economía como la sangre lo es al cuerpo. Si usted tiene sangre de más, alístese, porque usted en cualquier momento puede tener problemas serios de diferente naturaleza, hasta un infarto incluso. Y si tiene sangre de menos, pues alístese porque usted también está en problemas serios. Se tiene que ir al médico para que le levanten todos los elementos que convergen en la producción de sangre en el organismo. Es decir, ni puede haber más sangre, ni puede haber de menos. Así en la economía, no debe haber dinero de más circulando, pero tampoco dinero de menos. Porque si hay dinero de menos, se provoca situaciones por un lado, es decir, se provoca inflación, se provoca de muchísimas cosas, se provoca. Y si hay dinero de más, también se provoca una altísima inflación, entre otras cosas, y una devaluación del dinero, que es lo que se llama inflación precisamente. Entonces, la realidad es que aumentar ahora mismo más de un 20, un 30% la circulación de dinero en un momento en el que la economía está ralentizada, como dicen muchos, es decir, en un modo lento, porque las industrias no están funcionando a capacidad, porque la oferta no es la misma que hace varios meses. Es decir, en un momento en que la economía del mundo, no la dominicana nada más, no, la economía dominicana está pintando números negativos, poner en circulación una masa monetaria superior o casi superior al 25%, sí, cercana al 30%, como dice el gobernador del Banco Central, equivaldría a poner en las manos de la gente una cantidad de dinero que va a demandar bienes y servicios que no están en la economía, bienes que no están circulando, servicios que no están a disposición. Pero entonces, ¿qué es lo que va a provocar todo ese dinero circulando? 200.000 millones de pesos circulando en las manos de la gente. ¿Qué es lo que eso va a provocar? O va a provocar que la gente entonces diga, bueno, como no hay bienes, como no hay todos los servicios que yo podría demandar, porque podría irme a pasar unas vacaciones largas en Punta Cana, pero Punta Cana está cerrado. O me podría ir en un viaje a Europa, pero no hay vuelo. Es decir, la gente empezaría a demandar cosas que no están disponibles y resulta que tiene el dinero en la mano, que lo tiene en la cuenta del gobierno, del banco. ¿Qué va a pasar? Que la gente va a decir, bueno, pues ya yo sé lo que yo voy a hacer. Yo voy a comprar dólares. ¿Para qué? Para proteger mi dinero. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? O desde luego lo que va a ocurrir, una demanda mayor de divisas, de dólares, de euros, de lo que sea, para proteger el dinero, porque el dinero se va a empezar a devaluar. Porque lo que abunda se abarata. Eso es lo que se llama devaluación, cuando es la moneda la que abunda. Ya le pasó a Salvador Jorge Blanco, ya le pasó a Antonio Guzmán, ya le pasó a Hipólito Mejía. Pusieron en movimiento la maquinita de hacer cuartos, como dice la gente. La maquinita de que para estimular la economía empezaron a poner en circulación dinero, sin saber y sin recordar eso que decía Juan Bosch, de que el dinero es a la economía como la sangre lo es al cuerpo. Ni puede haber sangre de más, ni puede haber sangre de menos, porque su salud peligra. Tiene que haber la justa cantidad de sangre siempre. Y en la economía tiene que haber la cantidad de dinero en circulación que garantice el equilibrio de la economía.
Es así, es así. Uno de los argumentos que ponen los empresarios usualmente para no querer aumentar los sueldos de los trabajadores, es que eso provoca inflación. Sí, pero espérese, también ahí las cosas hay que verlas de otro modo. El presidente Danilo Medina ha demostrado que se puede y se debe aumentar los ingresos de los trabajadores en la medida en que se aumenta el Producto Interno Bruto, que se debe aumentar los ingresos de los empleados y de los que trabajan en la República Dominicana, de todo el mundo. Se deben en la proporción en que la economía crece también. Por eso es importante el crecimiento de la economía. Pero no se puede ni se debe. No es que uno esté de acuerdo con las AFP tal cual están concebidas. No, no estamos de acuerdo con las AFP tal cual están concebidas. Yo creo que sí, que los fondos de las AFP debían ser parte de un sistema público, no privado. Público, no privado. Esa es la realidad nacional, no particular. Y que de alguna manera, en algún momento, el trabajador, el empleado, pueda tener acceso a sus fondos cuando los necesite o una parte de ellos, tenerlo como una garantía de que cuando me retire, a la hora que sea, el día que sea, yo los puedo tener en la mano. Es decir, hay una serie de cosas que sí deben ser revisadas en esa ley. Lo que no puede ser es que por gracia de la oposición política a la República Dominicana o por caerle bonito a sectores de la oposición, o mejor dicho, a votantes, para que yo consiga votantes, esa no es una razón para aumentar en un 30%, un 25% la masa monetaria que está en circulación, y mucho menos en un momento como este, de incertidumbre de la economía mundial. En eso hay que estar claro y saber identificar, distinguir y separar la paja del trigo. La paja del grano hay que separarla. La oposición lo que está buscando es hacerse graciosa, como lo ha hecho en Chile, como lo ha hecho en otros lugares. Pero óigase bien, el remedio podría ser mucho peor que la enfermedad. Mucho peor que la enfermedad. Así que ojo pelado con esa propuesta que anda por ahí. Bienvenido, Frank. Bienvenido, Melvinson. No los oigo, no los oímos. ¿Se oye? Aquí sí. Ahora sí. Hay varios factores que influyen con lo de las AFP. Al igual que usted, uno está de acuerdo con que las AFP se manejen como una forma de cooperativa. Primero, que los recursos los manejen el Estado, manejen de forma pública, y segundo, que puedan servir como garantía también a veces para quien lo necesite, para adquirir un bien material. No necesariamente no adquirir el dinero o no tener acceso al dinero, pero sí que le sirva como garantía, porque hay muchas personas jóvenes que quieren adquirir una casa, un vehículo, y tienen ese dinero ahí, pero el banco no se los reconoce como garantía de sus recursos, amén de que sí son de ellos. Pudiéramos plantear una discusión nacional en torno al manejo de los recursos de nuestras pensiones de las AFP. Ahora bien, es medio descabellado entregar en este momento los recursos de la AFP, aunque sea una porción. Primero, eso desvirtúa el origen principal, el origen primero de las AFP, del plan de pensiones de una persona. Usted está recortando los recursos de su pensión en el momento en que se vaya a pensionar, en el momento en que se vaya a retirar, ¿verdad? En términos laborales. Y eso está concebido para que usted aporte también a los recursos de sus pensiones. Hay una parte que la aporta las empresas públicas o privadas y otra que la aporta usted. Porque un país que no cuente con un sistema organizado, medianamente organizado de pensiones, entonces el Estado tuviera que pensionar a todo el mundo, y eso colapsaría el sistema financiero de un país,
si el gobierno tuviera que ofrecer las pensiones sin un programa organizado. Desvirtúa el origen primero de las AFP. Lo segundo es que para hacer esto hay que modificar leyes. Y se debe ir al Congreso, hacer una serie de modificaciones para entregar esos recursos. Y lo tercero, y muy importante, es que la mayoría de esos recursos, creo que casi el 80%, están en certificados financieros internacionales. Esto significa que para que el banco o la AFP que le maneja sus recursos, entregárselos, tiene que comprarlo al precio que diga el mercado porque está en certificados financieros. Esto quiere decir que si la AFP va a comprar esos recursos porque usted lo quiere o porque se decidió que se le va a entregar una parte, tiene que comprarlo al precio del mercado, posiblemente 2 veces más o 3 veces más porque el mercado no lo está vendiendo ahora. Pero si usted lo quiere comprar, si usted quiere acceder a ello, entonces se lo puede vender mucho más caro. Y eso iría en detrimento de sus recursos, porque adivinen, la AFP se lo va a recortar a ustedes, a sus propios recursos, al propio fondo de ustedes. Con ese dinero va a comprar quizá el 30%, el dinero que haga falta para entregárselo a usted, pero a usted que se lo van a descontar al precio que se tenga que comprar, al doble, al triple. Y lo cuarto que hay que observar en torno a los de la AFP es que países verdaderamente organizados, no hemos escuchado, Alemania, España, la mayoría de los países de Latinoamérica, el mismo Estados Unidos, que esté contemplando esto. Nosotros hemos trabajado para fortalecer la economía dominicana. De hecho, somos la única nación que se prevé que no caiga en números rojos, que no baje de cero, que no decrezca en este año, amén del COVID-19. Y la verdad es que hemos tenido abastecimiento de productos en el mercado, no ha colapsado el sistema financiero y estamos casi saliendo, estamos quizás a una semana, a unos días, dependiendo de cuál sea el comportamiento del COVID, para abrir la economía ya. Así que quizá no sería necesario. Se ha dado además facilidades en los bancos, que han dejado de cobrar crédito, tarjetas de crédito, préstamos. Es decir, las facilidades blandas en el mercado financiero de República Dominicana provocan que realmente no sea necesario, o no sea tan necesario acudir a los fondos de pensiones, porque muchas personas incluso me han comentado, de hecho me ha ido mejor financieramente en estos días porque el banco no me cobra el préstamo y entonces he podido resolver otros asuntos y me he manejado durante este periodo, estos 3 meses, y no me ha sido necesario incluso más dinero o salir a prestar, a buscar con el prestamista, porque los recursos de las facilidades que me da el banco ahora me permiten resolver cualquier otra situación, bancos, cooperativas y cualquier otra entidad financiera. Incluso los préstamos que se están dando ahora en este momento son a tasas récord blandas para micro, pequeños y medianos empresarios y préstamos para el hogar, como se le conoce, préstamos personales. Así que en sentido general, a esta altura del juego ya, en un momento en que decía el ministro Gustavo Montalvo ayer, no tenemos planeado, no hemos contemplado abrir el 11 de marzo, como se ha dicho, el 11 de mayo, pero sí, como gobierno estamos viendo ya la posibilidad de que se abra en el momento en que fuera necesario, en el momento en que fuera ya posible abrir la economía. Si ya el gobierno está contemplando eso, si ya hemos tenido un trayecto de cuarentena de más de 40 días con toque de queda, con estado de emergencia, y como pueblo hemos salido adelante, como pueblo hemos sabido asumirlo, como pueblo hemos acatado en gran parte del territorio nacional las medidas y estamos aplanando la curva. Estamos hablando de que en unos días, en una semana, pudiéramos ya estar abriendo de manera paulatina la economía dominicana. A esta altura de juego no veo que sea necesario seguir planteando esto como usted dice, profesor. Mira, es importante explicar a la gente un poco el origen de todo esto, de las AFP. El sistema de seguridad social dominicana antes implicaba que existía un fondo solidario en Hacienda, donde iban las cotizaciones de todos los trabajadores y los más jóvenes
digamos que financiaban las pensiones de los más adultos. Era en esto que consistía el sistema solidario, el fondo de reparto, que todavía queda un poquito de él, porque hay personas que cotizaban en el viejo sistema, que se pensionarán por el IRS y que se pensionarán por Hacienda, porque en su momento no hicieron los pasos para cruzar al sistema de capitalización individual. La ley 87-01 que se aprueba en ese año, precisamente en el año 2001, y que las cotizaciones comienzan a caer, comienzan a reflejarse en el sistema en el año 2003, a partir de junio, buscaba de alguna manera corregir lo que para algunos era una injusticia. Es decir, que gente que ganara más dinero terminaba financiando al que ganaba menos, que los más jóvenes financiaran a los más viejos en un sistema igual para todo el mundo, y que de algún modo pues generaba quejas en muchos de los que hacían sus aportes, porque si yo aportaba 100 y Juan aportaba 5, no era posible que en la posteridad Juan se beneficiara de todo lo que yo aportara. Bueno, entonces la ley 87-01 viene a corregir un poco este sistema de este fondo de reparto, donde el que más ponía terminaba financiando al otro y el más joven terminaba financiando al más viejo. Y lo que se hace es que en la ley 87-01 se copia un poco el modelo chileno, un poco el modelo colombiano, y sobre todo el chileno, casi un copy-paste, y se pone una cuenta de capitalización individual, que tiene su ventaja porque cada quien tiene su dinero. Lo que pasa es que hubo algunas trampas, hubo trampas en el amor cuando se hizo la ley. Resulta que nos meten un 30% de comisión que cobran las AFP para administrar estos fondos, y es una injusticia de plano, porque en la mayoría de países donde se cobra, donde hay cuenta de capitalización individual, se cobra un 5, un 10 o no se cobra. Entonces a nosotros nos clavaron un 30 cuando se hizo esa ley de la 87-01, que entró, digamos que ya a reportarse los aportes en junio del 2003. Pero bueno, de algún modo era el placebo, era la forma de la solución. Pero actualmente la intermediación financiera sí, está bajando por mucho menos. Bajó al 22. Bajó al 22. No, bajó más, está mucho más bajito. La voy a buscarlo, pero bajó muchísimo. Sí, yo creo que fue del 30 al 22 o al 20, me parece que es el dato. En todo caso, se puso esta cuenta de capitalización individual en esa ley para corregir lo del fondo de reparto, porque había mucha gente que se quejaba. De todas maneras, yo estoy de acuerdo completamente con la posición del profesor. Bien, en algún momento cuando se modifique esta ley, que de hecho está en el Congreso, hay como 3 o 4 anteproyectos de modificación de la ley 87-01, o sea, versiones, y al final no se ha terminado de conocer. En eso es que deben estar enfocados los legisladores, en vez de estar haciéndose los graciosos con el tema del 30% de las AFP, que generaría un dolor de cabeza enorme además al sistema financiero. Como decía Frank, habría que desmontar los certificados. Saludamos ahí a Glenn Davis, que ya lo vemos, en un ratito vamos con él. Bienvenido, Glenn. Habría que desmontar los certificados, y esto implica o una penalidad bastante costosa para la institución, si en el contrato está permitido que tú puedas desmontar el certificado, que generalmente está puesto a un plazo fijo, y en otros casos que tú tengas que recomprar el certificado al banco que lo tiene, y eso sería un tormento para el sistema financiero y para el sistema bancario, y le causaría bastante daño. Y como dice el profesor, recuerden en el gobierno de Hipólito, que es el caso más reciente que tenemos, que se emitieron fondos, que se emitió dinero inorgánico, que al caerse totalmente las exportaciones, caerse totalmente la producción de bienes y servicios,
fundamentalmente en 2003 y 2004, el dinero que circulaba, la gente decía, tengo mucho dinero, pero no le alcanzaba, no daba para comprar nada, porque lo que se pusieron fue a especular y a buscar dólares, y terminó subiendo la tasa casi al 60 y generando una inflación desproporcionada, cosas que hemos tenido muy controladas en los últimos 12 años, se puede decir. Mire, a fines del siglo XIX se puso muy de moda y por mucho tiempo el pueblo dominicano utilizó la frase aquella de la papeleta de Lilis. Sí. Vale menos que la papeleta de Lilis. Y unos millones que le dio Báez, me parece, a los tabaqueros. ¿A qué se refería la gente? Se refería a que Lilis, para resolver problemas económicos que no resuelven nada, puso en circulación dinero, porque eso es una imprenta, como las que imprimen libros y las que imprimen periódicos, es una imprenta. Y respaldo. En movimiento, ¿quién tiene la facultad de poner en movimiento esa imprenta? Bueno, el Congreso, y en este caso el Banco Central, que es el que está ahí, que es una institución autónoma, además por ley, y que es la que controla, es la que regula la circulación monetaria, el Banco Central. ¿Entiendes? Pero esa es una imprenta. A la hora que un gobierno tiene un administrador gracioso en el Banco Central y tiene en el Congreso gente que le apruebe las cosas, como ocurría con Antonio Guzmán, como ocurría con Balaguer, como ocurrió con Jorge Blanco y con Hipólito Mejía, tenían unos funcionarios graciosos que le autorizaban, sí, hombre, imprima. El dinero lo que hace es que mueve la economía, la gente necesita dinero. Y resulta lo que les dije ahorita, que se metía presión a la economía, como cuando usted tiene sangre de más, el corazón va a trabajar forzado porque usted tiene sangre de más. Hay gente que sufre de eso tiene un nombre, no lo recuerdo ahora. El corazón va forzado porque tiene que estar bombeando más a una mayor presión y usted puede tener una desgracia. ¿Me entiende? Como si tiene sangre de menos. Lo dije, y porque es una figura a la que recurría don Juan, para que la gente entendiera que en una economía no puede haber exceso de circulante, como tampoco puede haber falta de circulante. Tiene que haber el circulante que va diciendo la propia economía que se necesita y autoridades responsables que sean capaces de percibir eso en la sociedad. Quiere hacerse graciosa. Hay gente que quiere hacerse graciosa, eso es. Piñera, yo lo entiendo, que haya accedido a distribuir una parte de los fondos que se acumularon en las AFP chilenas, que es el sistema más injusto de la bolita del mundo, pues el de Chile, ¿entiende? El de nosotros lo hemos ido modificando, incluso hasta tener acceso el Estado Dominicano en algún momento a un margen de esto para la fiducia, el sistema fiduciario que creó el presidente México. De eso debemos hablar en otros momentos. Yo no sé si, profesor, ahí mismo... tener mucho cuidado con estas cosas. A Sergio Amaro, bienvenido, claro, bienvenido también. Como dijo... Ojo, adelante. Ojo, Frank. Dijo el ministro Montalvo ayer que no es el 11 que termina la cuarentena, es el 18. Ojo pelado con eso, porque tenemos una oposición muy dispuesta a que la gente salga a la calle a hacer vida normal, pero desde luego con el propósito de que los casos de coronavirus aumenten desproporcionadamente, saturen los hospitales, colapse el sistema de salud y entonces ellos frotarse las manos y decir, míralo ahí. Y con eso ellos son felices. Ya tengo mi otro 16 de febrero, que estoy buscando porque estoy en picada. Necesito otro 16 de febrero. Necesito otro y me lo puede dar el coronavirus. Cuando yo haga saturar los hospitales, saturar las emergencias, saturar las unidades de cuidados intensivos, de eso se trata.
Glenn David, bienvenido. Profesor, antes de decía que, por ejemplo, las papeletas, si la gente lo ha notado, dice, por ejemplo, una papeleta de 100 pesos oro. Eso significa que en el Banco Central hay un respaldo económico en oro o en dólares, en este caso muchos están en dólares, que respalda que ese papel que dice 100 pesos realmente vale 100 pesos. Si se emite dinero de forma desproporcional, si en el país en vez de 100, pues el Banco Central decide emitir 100 más, entonces, y no se tiene ese respaldo económico, los 100 ya no valen 100, sino 50, porque hay que dividir entonces, fragmentar el valor de ese papel que dice que vale 100 pesos. Antes de pasar con Glenn, en esa misma tesitura, pudiéramos hacer una pausa del Café Santo Domingo. Así uno recarga con el café y lo que estamos como yo recién despertado, tomamos en la energía suficiente para poder elucubrar bien lo que uno va a decir. Pero yo vi a Glenn bebiéndose su café ya hace rato, así que no sé. Parece que alguna Kenia se la adelantó y se lo llevó. Tienes que leerte El Líder de cerca para que llegues temprano y seas puntual. La recomendación de Sorray Macuello. Aparentemente Glenn salió un momento de la conexión. Bueno, miren, ahora que tú hablabas de lo que es el dinero inorgánico, hay una anécdota que refiere don César Herrera, un libro que se llama La Finanza en República Dominicana, que tiene que ver con el criterio que tenía el señor Pedro Santana, el marqués de la Carrera, de lo que era el dinero, Frank. Y se me parece mucho al criterio que se utilizó aquí en el año 1984. Y es que el señor Pedro Santana, ante las emergencias monetarias que tuvo la República Dominicana, ha mandado al señor Caminero a que vaya y sea como ministro dominicano quien diligencie en el exterior la emisión de esos billetes. Y cuando se da cuenta de que es bueno eso, le dice, mira a ver si tú puedes traer una maquinita de esas y ya con eso se resuelven todos los problemas de la República Dominicana. Porque en la cabeza de Pedro Santana el tema era la impresión de billetes. Él no entendía que eso tenía que ver con la producción, como tú bien explicabas, Frank, y que ese dinero representaba un valor que no podía emitirse a lo loco. Entonces eso te da a ti la idea que tuvo Pedro Santana, que sí fue similar a la idea de ese 1984, cuando hubo un sabio que dijo... No, y la de Lili también. Y la de Lili, no, pero Lili fue más tigre, porque Lili era porque había muchos líos y tenía una serie de deudores favoritos, que si usted busca la lista de esos deudores se va a encontrar que todavía pululan por ahí muchos de sus descendientes. Pero dejemos eso ahí para que no se caigan los santos. Sí, cuidado. Pero hubo un ministro del 84 que dijo que el pueblo, a nosotros no nos importa que el dólar suba porque el pueblo no come dólar. Entonces ese ministro olvidaba que si bien el pueblo no comía dólar, nosotros necesitábamos los dólares para tener un respaldo de las emisiones que se estaban haciendo. Y como ahí se hicieron dinero sin respaldo, tuvimos un desastre económico que todavía estamos pagando las consecuencias. Lo que pasa es que el dinero en las manos de la gente llama dólares. Ya viene importado y hay que buscar los dólares. Claro. ¿Entiendes? Eso es lo que ocurre. Bien, Glenn Davis, bienvenido. Actual asistente del ministro de Educación. Pero déjeme ir a buscar el café, profesor. Vaya y busque su Café Santo Domingo. Y que vayamos a la pausa del Café Santo Domingo. Sí, no, porque ya Glenn está ahí. Tenemos que continuar con Glenn. Glenn, que es un comunicador santiagués o santiagués. Glenn es de las Águilas Ibaeñas, seguro. Eso que no le quepa la menor duda a nadie, ¿verdad, Glenn? Amigo de ustedes, es lo primero, Ramón. Gracias por la oportunidad. Así es, santiaguero, santiagués, como quiera, claro. Esa sangre. Nos gustaría, Glenn, no se niega. Nos gustaría que compartieras con nosotros pues algunas de las disposiciones o más bien cómo marcha, cómo se ve, ustedes cómo ven desde el ministerio la marcha del año escolar, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Si los muchachos van a pasar o van a repetir el año, qué sé yo, todo ese tipo de cosas la gente vive dándole mente, puesto que nunca se había visto en una situación, nunca recientemente se había visto
en una situación como esta. En el siglo XX probablemente no nos vimos en una situación como esta en ningún momento, aun cuando la pandemia del 2014, del 1914. No, el país era otra cosa muy distinta, pero muy distante y distinta de lo que es hoy. Esta es la primera vez donde nosotros estamos frente a una situación como esta. Y la gente pues tiene ese tipo de dudas de qué va a pasar con el año escolar. Y desde el Ministerio de Educación, pues tú que estás ahí cerca del ministro, pues puedes compartir con nosotros tus propias también lecturas del tema. Bueno, Ramón, mira, evidentemente ha pasado mucho tiempo de la última crisis mundial de esta naturaleza y el país actual y nadie en el mundo estaba preparado para vivir este momento. La República Dominicana no es la excepción. El Ministerio de Educación ha estado pendiente del estudiantado, de la clase estudiantil de la República Dominicana, y para eso hay que iniciar diciendo que se han abierto los canales correspondientes para que estos niños, niñas y adolescentes reciban y no pierdan su año escolar en cuanto al currículo se refiere. Ustedes son testigos de que a través de esta plataforma, el Canal 4 de la República Dominicana, se está transmitiendo la agenda educativa, el programa Agenda Educativa a través de radio y televisión educativa, que es una dirección perteneciente a la Dirección General de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Ministerio de Educación. Entonces, a través de esta plataforma se está compartiendo contenido curricular para toda la comunidad educativa de la República Dominicana. También se han entregado más de 300,000 computadoras para que los estudiantes, antes de iniciar la crisis, ya se estaban entregando, y se ha continuado en esta tarea para agosto. La meta es completar, alcanzar las 650,000 computadoras entregadas a los estudiantes, maestros y la comunidad educativa en sentido general. Hay quienes se preguntan qué pasará con los estudiantes que no tienen acceso al Internet. Fácil, o sea, se han también distribuido más de 300,000 también contenido didáctico en las diferentes regionales y distritos educativos, para que ese 20%, ese 20%, 15%, 20 o 15%, ahora mismo se me escapa el dato, pero no es menos, no es más de ahí. Es 20 o 15, entre 15 o 20% de estudiantes que no tienen acceso hoy día al Internet, porque más del 80% del estudiantado sí lo tiene, y entonces están accediendo a través de las plataformas que ha dispuesto el Ministerio de Educación para que puedan adquirir su docencia en cuanto a lo que tiene que ver con el año escolar, el cual no se contempla, como se quiso decir en días pasados, una reducción del año escolar o adelantar más bien el cierre o la culminación del año escolar. No se contempla. El ministro Antonio Peña Mirabal dijo claramente que el calendario de este año escolar cierra en junio de este año, y así está todo contemplado para finalizar a finales de junio de este año. Es decir, estamos en un año escolar relativamente que marcha como estaba previsto. Sí, realmente sí. Cierra en junio igual. Cierra en junio, principio de junio. Cierra a mediados de junio, a pesar de la crisis que está viviendo la República Dominicana, que hay que decir
que también se han dispuesto continuar con los programas alimenticios que emana el Ministerio de Educación a los estudiantes, y se han entregado más de 3 millones y medio de kits de alimentos, raciones de comida para estos estudiantes. Claro. Quiere decir, Glenn, dos cosas importantes. Sí. Has tú abordado ahí. La primera es la entrega de los alimentos a toda la población estudiantil, porque ha sido a toda la población estudiantil. Así es. Ya algunas, por lo menos 3 entregas ya, ¿no?, de alimentos creo que se han llevado a cabo en todo el país. Estamos hablando de ¿cuántos millones? Bueno, el cálculo ahora mismo no lo tengo, porque sabes que es un dato que lo maneja bien el dedillo René Jaques a través del INAVI, el Instituto que es el instituto a través del Ministerio de Educación que se encarga de esto, pero obviamente la cantidad es millonaria, sumamente significativa. Creo que son 3 millones por cada entrega, ¿no? Por cada entrega estaríamos hablando que pasaría ya entonces. Sí, 3 millones de pesos. Pero además tocabas un tema importantísimo a propósito de la crisis que ha creado el coronavirus, y es el programa República Digital Educativa. República Digital Educativa, que ha permitido por primera vez en la historia de la República Dominicana y por primera vez en la historia de Internet, y esto hay que destacar, los periodistas, señores, por primera vez en la historia de Internet en la República Dominicana, digámoslo así para ser claros, ¿no? Y por primera vez también en la historia de la República Dominicana, cada estudiante, o por lo menos casi 500,000 de estudiantes, tiene un computador que ha sido provisto de manera gratuita por el Estado Dominicano. Y eso les ha permitido a buena parte de nuestros estudiantes pues mantener el contacto con sus educadores y desde luego darle seguimiento al currículum, Glenn. Así es, Ramón. Decía al principio que hasta el momento se han entregado más de 300,000 y que al finalizar este cuatrenio, el 16 de agosto, la meta es haber entregado ya 650,000. Glenn, hay un capítulo que ha desarrollado el Ministerio de Educación a partir del 2012, sobre todo con la entrega masiva de centros educativos y el plan de tanda extendida, que es un capítulo vinculado a entrega de escuelas para personas sordomudas, es decir, para personas con problemas auditivos. Y entonces, ¿de qué manera se ha incluido en esta cuarentena este tipo de escuelas para personas con algún tipo de discapacidad, escuelas específicamente para esas personas? ¿De qué forma se han integrado a los programas de República Digital y de qué manera se le está dando clase en esta cuarentena? Bueno, se utilizan prácticamente las mismas plataformas, los mismos mecanismos, pero sí se han ido incluyendo y en el material que se está impartiendo. Siempre sabes que el Ministerio de Educación ha contado desde hace un buen tiempo ya con la interpretación del lenguaje de señas, para que va en torno, va en la línea que es de manera de comunicarnos con estos niños, niñas y adolescentes que padecen ese tipo de discapacidad, en este caso auditiva. Y nos referimos a los que son sordomudos y a los que son mudos también, porque hay sordos, hay mudos y hay sordomudos.
Glenn, una pregunta. ¿Cómo ha sido la integración de la familia en este nuevo formato y en el seguimiento a esta nueva realidad? Porque, como decía el profesor, por primera vez tenemos clases por internet, pero también por primera vez hay unos padres que están ahí acompañando a sus hijos, aunque sea por una situación forzosa. Ya el tema de la cuarentena. ¿Cómo ha sido la integración y en este nuevo formato de clases? Realmente no nos ha sorprendido la manera y la integración, el interés de los padres en que sus hijos no pierdan, como decía Ramón anteriormente, el año escolar y que se quiten esa preocupación de la cabeza, de que si van a pasar, de que si no van a pasar. Que se va a perder, como dijo un líder de la oposición, que se va a perder el año escolar. Exactamente. Los padres han asumido realmente su rol. Cuando te digo que no nos sorprende, es porque ha sido una tarea, especialmente de la gestión que ha encabezado el ministro Antonio Peña Mirabal, quien desde sus inicios, el año pasado, ha abogado o abogó más bien inmediatamente por la integración de la familia a los procesos educativos en la República Dominicana. Uno se queda, otra pregunta, uno se queda, Glenn, a veces pensando cómo hubiese sido si el coronavirus y la cuarentena y todo esto nos agarra sin una inversión del 4%. ¿Cómo se pudiese imaginar uno esta situación sin esa inversión que ha posibilitado esas computadoras? Porque se habla de que se dieron computadoras, pero se dieron porque hay una inversión y un compromiso político con esa inversión en educación. Bueno, tú solamente con hacer la pregunta, Sergio, nos damos cuenta de lo aterrado o de lo aterrador del temor que tú sentiste incluso al hacer la pregunta, y lo aterrador que hubiese sido para el país, porque si en aquel momento, aunque fue fruto de muchos movimientos, todos recordamos las grandes movilizaciones que se hicieron en todo el territorio nacional, pero si no hubiésemos contado con un presidente de la visión del presidente Danilo Medina, que a pesar de que eso fue un compromiso asumido en una campaña, en medio de una campaña electoral, si no hubiésemos contado con la disposición y la visión del presidente, reitero, del presidente de la República, Danilo Medina, y de haber puesto en marcha y de darse cuenta lo que significaba realmente para el país más inversión, y una inversión de la naturaleza que en el día de hoy se está ejecutando en la República Dominicana con los recursos del 4%, que los frutos están ahí, más escuelas, más aulas, la República Digital, más contenido, o sea, yo lo digo porque tú te acuerdas aquella vez que un gran intelectual dijo que eso no era un tema de inversión pública, sino de conceptualización de la educación. Entonces, esta realidad nos ha dado en la cara, como tú señalas. Bueno, cada ser humano, yo entiendo que, y tú sabes también, los demás, que como ser humano tenemos derecho a equivocarnos. Lo único malo es que a esta altura de juego ese gran intelectual no ha tenido la humildad para reconocer que en ese momento se equivocó y que el país realmente sí necesitaba el 4%, y cuando viene a ver podemos estar necesitando un 1% o 2% más, nadie sabe, lo que sea que haya que invertir en la República Dominicana en materia de educación, pues que se invierta y que se le dé un uso adecuado para que al final la educación siga obteniendo la calidad que en los últimos años ha venido presentando. Ni siquiera la salud es tan importante como la educación en un país. Así es, Ramón, corroboro con. Y mire que la educación, la salud es importante. Obviamente. Que la salud es fundamental, pero la salud es el presente.
La educación es el presente y el futuro al mismo tiempo. Así es. Al mismo tiempo. Estamos hablando de que mucha gente dice, sí, pero debía invertirse más en salud. Pero resulta que los estados no siempre tienen a disposición todos los fondos que necesitan para hacer al mismo tiempo todas las inversiones. Ningún estado en el mundo tiene eso, en la realidad. De manera que habría que privilegiar a los dos sectores, tanto a uno como al otro, y sobre todo la inversión tiene que hacerse sobre todo en educación. Estamos hablando de 300.000 computadoras distribuidos entre alumnos y alumnas, pero resulta que es 500.000 que necesitamos, o quizás más de 500.000, o quizás 1.000.000, es decir, que cada estudiante tenga un computador realmente, que es como debe ser y que debe ser el aporte que haga el próximo gobierno. Ojalá que a Gonzalo se le ocurra continuar y bueno, está comprometido a continuar con esta inversión que es fundamental, porque por donde quiera que uno la ve, rinde realmente beneficio a la sociedad y además lleva solución a un problema grave hoy en día, que es el de la brecha digital. Para que se entienda lo visionario, como tú decías, Glenn, que ha sido el presidente, que se ha adelantado. Es como si le hubieran dicho, mira, por ahí viene el COVID, esto hay que resolverlo con tiempo. Y es como si se lo hubieran dicho. Es la importancia de tener buenos líderes, no como Roquelito, que ayer amaneció tumbando casillas ahí en el mercado de Puerto Plata, ¿verdad? Es que si no se tumba, no ponen los de él. Claro, es que ustedes pueden estar seguros que las casillas que tumbaron, porque fue un grupo de bandoleros que fue durante la noche a tumbarle la casilla a todos esos pequeños vendedores de ahí, microempresarios, porque para ellos esos no son microempresarios, esos son PLDistas y los PLDistas no merecen nada. Pero, bueno, por lo menos esa nada más la tumbó, Glenn, porque yo sé que se necesita educación, hay programas de formación cívica. En Dajabón fue a trompada que le entraron. Bueno, me dicen que al ritmo que va Roquelito en Puerto Plata, en sus primeros 100 días terminará bateando 800. Sí. O sea, que habría fallado muy pocos turnos al bate en sus primeros 100 días. Entonces, eso es catastrófico para esta ciudad, para la novia del Atlántico. Ya ustedes pueden imaginarse lo que le ocurriría al país. Porque ese odio, ese resentimiento contra una parte de la población, esa violencia inoculada desde el liderazgo de ese partido, lleva a eso, a situaciones como esas, situaciones de desorden, situaciones de caos, situaciones de un egoísmo desenfrenado, para el cual debemos preparar al pueblo para que impida que eso pueda llegar a convertirse, porque lo estamos viendo como una política particular, como una política municipal. Hay que pedir que eso se convierta en política nacional, porque lo que puede venir para el país realmente es más catastrófico que el coronavirus, para que ustedes lo sepan. Ahí aplica, Ramón, lo que anteriormente te referías, que quería comentarlo también, en cuanto que cuando decías que el próximo gobierno, que en este caso ojalá sea Gonzalo Castillo, y no permita o el país no permita que se retroceda a tantos avances que hemos obtenido en este gobierno del presidente Danilo Medina, y sobre todo en materia de educación. Si hoy tenemos que
La finalidad es entregar 650,000 computadoras al finalizar agosto, o más bien al momento, al 16 de agosto, cuando el presidente le toque entregar su mandato. Entonces, que no vengan a quitarle luego esas computadoras o a cerrar el programa. Pero más bien que la idea es seguir avanzando y, como tú decías, si podemos llegar hasta 1 millón de estudiantes, y que hay que reconocer, tenemos aún, por ejemplo, te decía al principio, tenemos aún un 15% de estudiantes que no están teniendo acceso al Internet en estos momentos para recibir su docencia. Pero ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? El Ministerio de Educación ha dispuesto la entrega de material didáctico que le ha llegado a esos padres a través de las regionales y los distritos educativos correspondientes en esas demarcaciones, para que esos niños, con ayuda de sus padres, puedan recibir, obviamente con la orientación de los maestros. Los padres reciben la orientación de los maestros y los niños, entonces, la debida ayuda de sus padres. Así es, así es. La meta son 650,000 computadoras. Sí, hasta al mes de agosto. Al mes de agosto la meta es alcanzar las 650,000 computadoras. Hasta el momento se han entregado unas 300,000. Glenn, yo sé que esto fue de emergencia, en el sentido de que esto es una contingencia que uno no estaba esperando, pero ¿hasta qué punto la experiencia que se ha tenido con el uso de las TICs, de la tecnología de información y comunicación, va a servir para reformular el currículum educativo y los programas y los sistemas de enseñanza? Bueno, al momento íbamos en esa dirección. Sí, sabemos, y gracias a Dios. Gracias a Dios, lo único que tenemos lo que hemos tenido es que adelantar esos procesos, como decía Ramón, porque el programa República Digital de Educación fue creado con esa visión realmente. Entonces, dentro de poco, o a partir de todo esto, incluso para nosotros ha sido una formidable experiencia el estar comunicándole al país a través de estas plataformas, a través de los medios de comunicación. Y ahí hablo como comunicador y estoy en los medios igual que ustedes, y que he estado haciendo, por ejemplo, mi programa desde aquí, desde mi casa. Ayer conversaba con el ministro y saben que hemos ido integrando poco a poco, por disposición del presidente, ya el personal a diferentes áreas del ministerio, de la institución, pero guardando siempre las medidas del protocolo, para que indique el protocolo de salud pública para evitar un nivel de contagio masivo. Entonces, le preguntaba que cómo íbamos a hacer con el personal que labora en el despacho junto con él. Y por el momento hay un personal allá y que otros que se mantenga en sus casas, y luego lo iremos turnando. Eso es lo que me ha dicho el ministro. Y en cuanto a, continuando con tu pregunta, Sergio, esa es la meta. La meta es que dentro de 3-4 años más, ya para el 2024, aquí no se hable de brecha digital en cuanto a la materia, en cuanto a educación se refiere. Por lo menos, ponernos a debatir aquí el tema de la brecha digital es un tema que requerirá, o requiere más bien, más de 1 hora de programa, y obviamente ahí se va a necesitar la integración de muchos sectores para evitar y que el país pueda estar a niveles en materia digital que esas grandes potencias del mundo, Estados Unidos, España, Alemania, que son prácticamente ejemplos en materia de navegación de Internet, me refiero, porque cuando se habla de brecha digital, es el bajo nivel que tenemos como país en sistema de navegación que
que con otros países nosotros estamos prácticamente al tamaño de una hormiga. Ya hablaremos con Claudia Rita. Claudia es la que ha estado ahí al frente de ese programa. Más detalle que yo en cuanto en materia digital se refiere, y una excelente fajadora y trabajadora. Se ha entregado con garras de tigre en esta crisis para llevar estas tecnologías a los estudiantes en cada uno de sus hogares. Sí, de hecho, cuando Claudia fue a jalar la primera vez, yo lo vi incluso un poquito fantasioso lo que ella estaba planteando, pero le vi tanto ímpetu en el deseo de llevarlo a cabo que me ha sorprendido su nivel de ejecución. Y como ustedes decían, gracias a Dios que se tomaron esas previsiones y que se tuvo esa visión de República Digital, porque fue una visión más allá de la coyuntura. Cuando la gente estaba diciendo, ¿para qué una república digital? Se cumplió ese programa, que fue una oferta de campaña y por tanto una promesa en germen al electorado que muchos entendieron fantasiosa. Sin embargo, gracias a esa ejecución sistemática, hemos tenido estos resultados. Más de 1.000 servicios. República Digital tiene más de 1.000 servicios en línea ya, que lo está utilizando. Todo el mundo tiene acceso. Diariamente. ¿Cómo es? Diariamente lo está utilizando la población, esos servicios. Sí. Lo que pasa, Sergio, es que eso es fruto del nivel de incredulidad de la gente, cuando sabe que el ser humano por naturaleza se resiste a los cambios, y que no creían que fuésemos capaces de implementar un programa exitoso de esa índole. Y que en el día de hoy estemos percibiendo los frutos de haber creído y de haber apostado a República Digital. Melvinson Almanzar está ahí a la espera. Señor, ustedes no dejan hablar a Melvinson. Bueno, Glenn ha dicho bastantes cosas interesantes. Glenn, ¿tú puedes citarme algunas de las plataformas de internet que se han estado utilizando? Tengo el conocimiento de que Classroom ha sido bastante útil. ¿Hay algunas otras que tú sepas que se han estado implementando? Bueno, aparte de esa que mencionas, también está la página web de educando.edu.top y la página también de el ministerio. A través de ella se han estado ofertando el contenido didáctico para estos estudiantes, además de que no sé si lo puedo decir, Ramón, acá lo de los canales están habilitados también, que es el canal 81 de Claro. Claro, adelante. El canal 81 de Claro y el canal 1081 HD también de Claro, y obviamente, como dije al principio, el canal 4 de la República Dominicana se está compartiendo la agenda educativa. Claro, es la primera vez que se ve en la República Dominicana, además también porque todo lo que estamos viendo es histórico. Aquí hay gente que no sabe la magnitud de los cambios. Y perdóname, Ramón, eso es parte de algunas de las cosas que tú y yo conversamos en algún momento en tu oficina también. Entonces, hoy lo estamos viviendo. La primera vez en la historia de la República Dominicana que dos plataformas, una no convencional, como lo es Internet, que no es una plataforma convencional, es decir, no estaba en uso como una herramienta en la educación dominicana hasta que se asume el programa República Digital, y una plataforma que sí es convencional, que ya era común, como la televisión. Por primera vez están trabajando combinadas. Los dos canales del Ministerio de Educación digitales, el 81 y el 1081, y el canal 4 que está a disposición, y creo que algún otro canal que en algún momento se conecta también. Es decir, tenemos esa plataforma convencional que todo el mundo conocía y que todo el mundo sabía que podía ser utilizada con fines educativos,
pero es la primera vez que están interactuando esa con la plataforma digital, la plataforma de internet, las dos trabajando, y habrá que medir, Glenn, ustedes allá en el ministerio tendrán que medir los resultados de eso, para seguir mejorando, para seguir superando. No como llega Roquelito, que en vez de mejorar las cosas, acaba con todo lo que tiene por el medio, ¿verdad? Porque di que todo estaba mal. Esos pequeños empresarios que estaban ahí, que tenían décadas, porque tenían décadas ahí, votaron incluso por Roquelito, porque algunos de ellos lo dicen, pero yo voté por este animal. Yo voté por este animal que mandó una patrulla de tigres en la noche a desbaratarme mi negocio. Miren ustedes, yo no sé si ustedes han visto el video, miren ustedes. Nosotros votamos por el cambio por este animal, y entonces ese es el cambio, con el perdón de los animales. Bueno, el doctor Fadul, ese personaje pintoresco de Santiago, que ha sido una de las voces más irracionalmente enemigas del gobierno y del PLD, cuando vio lo de Roquelito, lo de Atomayor, lo de Bonao, dijo que si era para robar, que se quedaran en la oposición, porque a gente así lo ponen en el desierto a administrarlo y en 3 meses se acaba la arena. Y yo creo que es genial lo que dijo. Usted lo pone a administrar el desierto y en 3 meses la arena se acabó. Ese es el doctor Fadul. Sí. Bien, entonces la realidad es esta. Ahora, Glenn, ustedes van a evaluar la interacción de estas plataformas. La internet por un lado, la televisión convencional por el otro, la radio incluso que ha tenido, porque la radio educativa, ustedes tienen una emisora de radio, radio educativa que es la 90 y ¿cuánto? En el dial. 95.3. 95.3, creo que oye, Sergio, para todo el Cibao es 105.9. Bueno, ya, tiene que hacerle promoción también, porque también hay zonas de donde puede trabajarse con la radio también. Radio Santa María. La medición, Ramón. Ajá, ¿cómo es? La medición, realmente se tienen ya por lo menos unos números iniciales de estos, y en las plataformas, a través de esta plataforma se han recibido ya, hasta la semana pasada, se habían recibido más de 600,000 visitas. Interesantísimo. Estamos hablando de más de 500,000 de visitas. Y más de 600,000, o sea que en esta semana, con el flujo de entrada que han estado dando a esta plataforma, entonces ya debemos estar cerca del 1,000,000 o haberlo ya sobrepasado. Excelente. Gracias a Glenn Davis, Felipe Castro, santiaguero de pura cepa, comunicador, además, un comunicador exitoso, un comunicador muy activo en su patria pequeña pero grande, que es el corazón del Cibao. Estar con nosotros compartiendo aquí en Ojalá el día de hoy. Glenn, consíguenos a Claudia Rita para evaluar con Claudia Rita Abreu la evolución de ese programa de República Digital Educación. Cuenta con eso, Ramón. Gracias, Ramón, Sergio, Frank y Melvinson. Un excelente equipo. Por ahí contamos contigo. A Franklin y a Mirla. Nada más déjanos saber cuando tengas que comunicar, y ya sabes que tienes aquí un medio para hacerlo, Glenn. Un abrazo, querido Ramón. Abrazo para ti, gracias por estar ahí, y hacemos una brevísima pausa. 1 minuto, usted no se mueva de ahí del canal 4RD. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros.
puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Trabajo en el área de emergencia, vemos gente con el COVID. Tenemos niños afectados, hay jóvenes afectados y hay adultos. ¿Qué me dijo una persona? Hasta que esto no me toque a mí alguien directamente, yo no creo en eso. Y entonces, ¿qué tú me dices a mí que estoy bregando con ellos día a día? Tenemos que tener conciencia y que si yo no pongo de mi parte, esta pandemia se va a extender mucho más. Quédate en tu casa. ¿Qué nos hace grandes?